totalmente convencidos que el uso adecuado y responsable de las tecnologías de información y comunicación harán posible llevar estos cursos de manera ágil y en tiempo real a través de videoconferencias y a través de nuestro canal de YouTube en Salud Digital. Desde el Senate humanizamos la tecnología para brindar salud. Están totalmente invitados. Compunche Perú, Gobierno del Perú.
Vamos a ver, ahora sí. Y asimismo también debemos considerar de que muchas personas con la infección latente desconocen su estado diagnóstico, ¿no? Su estado serológico, y pues esto conlleva muchas veces a que puedan transmitir con mayor facilidad la infección, y en consecuencia más casos van a llegar de forma avanzada o en estadios tardíos, ¿no? Entonces lo que se busca en estos pacientes es justo la rápida detección. Y como ven, este virus pues no solamente es la hebra viral, sino también tiene de por sí un componente externo, lo cual, digamos, le da la facilidad protectiva, y asimismo algunos receptores, algunas espículas, digámoslo así, que son, vamos a llamarlo así, medios en los cuales van a poder ellas ingresar a la célula CD4, van a permitir el ingreso a la misma y facilitar el reconocimiento para continuar la replicación. Entonces, muchos de estos puntos que ven aquí en esa estructura viral son blancos terapéuticos de los medicamentos denominados antirretrovirales, ¿no? Y pues muchos de los métodos diagnósticos actualmente disponibles están vinculados a la detección de ciertas glicoproteínas, llámese la GP20, GP41, entre otros, para llegar a un diagnóstico concreto y poder tomar medidas terapéuticas lo antes posible. Y como ven en la segunda imagen, pues tenemos de que el virus, en este caso de la inmunodeficiencia humana, no es solo un virus tal cual. Tiene múltiples linajes, múltiples variantes, o en este caso genotipos, si queremos llamarlo así, lo cual pues también le da cierta diversidad o ciertas características. Quizás les ha pasado a ustedes que tienen un paciente en la consulta con diagnóstico o alta sospecha, pero que pese a que posiblemente el diagnóstico fue hace meses o años, no acude con enfermedad activa o síntomas sugerentes de. Algunas especies tienden a ser formas menos activas o con una menor carga viral, lo cual se traduciría en un enlentecimiento en la progresión de enfermedad, ¿no? Mientras que otras personas, sacando cuentas, digámoslo así, al poco tiempo de haber tenido el contacto de riesgo, pues empiezan allá a manifestar síntomas de enfermedad activa, ¿no? Como un síndrome gripal o en este caso retroviral agudo u otras manifestaciones, ¿no? Y este gráfico pues expresa justo ello, los múltiples linajes, genotipos que podrían explicar esto. Y como ven, pues el acceso a la terapia es lo que se busca en este caso lograr, pero con una detección oportuna, ya que conforme vemos de que menos casos, digamos, van llegando a la consulta, o si pueden ser captados de forma oportuna, más facilidad tenemos para el acceso a la terapia y menos pacientes en estadio SIDA llegan a la atención ambulatoria o en todo caso a los servicios de emergencia. Y en consecuencia, estos gráficos pues lo que también muestran es que la mortalidad pues va asociada también a un diagnóstico tardío. Mientras más personas son diagnosticadas oportunamente, pues la mortalidad también desciende. Lo opuesto ocurre también en muchas poblaciones donde no se hace un tamizaje activo. Y como ven, los subtipos también son múltiples en distintos territorios. Como ven aquí, en ciertos, en este caso, ciertos territorios, como en este caso el Caribe, Sudamérica, entre otros, tienen múltiples variantes circulantes que podrían explicar cierto comportamiento o ciertas formas clínicas en las diversas poblaciones. Y como sabemos, pues, este virus pues, va a ingresar a la célula huésped, digamos así, al CD4, mediante múltiples mecanismos, mientras un ingreso o unos correceptores van a ser aprovechados por el virus para poder facilitar el ingreso a la célula CD4, liberar su estructura viral y posteriormente empezar a invadir, por decirlo así, al núcleo de la célula huésped, y en ese núcleo se aprovecha este virus para fomentar la, digamos, fabricación o producción de nuevas viriones hijas, ¿no? O no nuevos virus ARN. Y ya ocurre pues el fenómeno del cambio de DNA a RNA. Y finalmente, cuando este virus ya está, vamos a decirlo así, capacitado, está mucho más maduro, en el mismo citoplasma empieza el anclaje, ¿no? El ensamblaje con otras estructuras de membrana, y finalmente el virus intenta salir al exterior y como ven, vamos a decirlo así, empujando un poquito la membrana celular, pues sale, se expulsa y se lleva parte de esa membrana como una forma también de protección, como una cubierta o una capa, ¿no? Y este virus maduro pues va a intentar infectar a otra célula hospedera, llámese otro linfocito CD4. Entonces, si eso no ocurre, no es un virus por virus, sino es un virus que puede generar miles y miles de copias y finalmente promoviendo el estallamiento de la célula CD4 y su pues mortalidad. Al hacer mayor cantidad de virus, más CD4 van a ser destruidos y por consecuencia el conteo de CD4 va a bajar en el tiempo, exponiendo a la persona a una infección oportunista.
Entonces, el organismo o la persona lo que tiene son varias formas de poder combatir, digámoslo así, parcialmente al virus, mediados en este caso por destrucción de las células infectadas, es decir, nuestras células de defensa, nuestros CD4 infectados, van a ser reconocidos por otras células activadas y van a ser destruidas, o en este caso mediadas por inducción de muerte, en este caso apoptosis, se les facilita ciertas señales para que la célula prácticamente se autodestruya, o en otros casos son dados por otras células específicas, en este caso que van a reconocer a estas células infectadas y van a promover su destrucción. Entonces, tenemos que por un lado, el conteo va a bajar por la misma acción del virus, destruyéndola durante su replicación, y por otro lado también nuestro propio cuerpo, nuestras propias defensas van a ser vulneradas por otros mecanismos ya comentados. Y pues, ¿eso qué conlleva? De que si bien el virus va a seguir, eso no es inmediato, no es que en una semana ya estoy en estadio SIDA, toma un tiempo determinado, meses o hasta años, en los cuales este conteo ya va a ser cada vez menor y la persona, el paciente, se va a exponer a más infecciones. Entonces, por un lado, se destruye una cantidad importante de células CD4, pero nuevas se van formando en el tiempo hasta que se agotan las reservas, por así decir, ¿no? Y recordemos que la replicación viral se va en promedio cada 24 horas. Entonces, cada hora, perdón, cada día empiezan a formarse nuevos virus y eso pues va a generar un mayor descenso de este conteo CD4. Y algo más que tenemos que recordar de que muchas personas, si bien pueden estar en tratamiento, pero van a tener formas latentes, es decir, es lo que muchas veces pasa con los pacientes denominados indetectables. La carga viral o la cantidad de virus en el cuerpo, en la célula CD4 o en otros denominados reservorios va a ser baja y quedar latente o inactivos, vamos a decirlo así, en ciertos reservorios, ¿no? Los cuales también van a servir de medios de evasión inmunológica, pero para subsistir, si queremos denominarlo así. Por lo tanto, un paciente a la fecha con infección por VIH no tiene una cura como tal, porque si bien la carga viral se puede controlar con los antirretrovirales, pero vemos que existen algunas células o estirpes celulares que pueden servir como medios de reservorio para hacer formas latentes. Por eso que es importante que las personas sigan tomando la medicación hasta un cambio de esquema o de por vida para no favorecer una reactivación y pues conlleve a mayor mortalidad en esta persona. Tenemos tres fases, solo para mencionar, que la primera es la aguda, donde la persona pues se infecta a través de un contagio de exposición y ese virus pues va a conllevar a invasión a múltiples órganos y pues conllevando finalmente a ciertas afecciones, ¿no? Muchos pacientes van a presentar síntomas como diarrea crónica o cuadros de faringitis a repetición o hasta incluso neumonías persistentes, ¿no? O repetitivas. Y eso es lo que pues puede hacernos sospechar que algo diferente está pasando. En la denominada fase intermedia, ya mediada por meses, es donde vamos a ver una disminución pues de los CD4 a expensas del incremento de la carga viral y aún el paciente podría estar, pues, digamos, un poco asintomático, pero ya empiezan a aparecer ciertas condiciones que nos podría hacer pensar más que algo está ocurriendo, como es lo que denominamos PTI, o en este caso disminución del conteo plaquetario inducido por VIH, como también adenopatías secundarias a la misma. Y en la fase final, denominada también la fase SIDA, como antes también se le conocía, donde ya la carga replicativa pues es muy alta, tenemos una gran cantidad de carga viral donde el paciente llega a un estado complicado, con varias afecciones, y aquí las enfermedades oportunistas y hasta incluso neoplásicas empiezan a manifestarse, ¿no? A expresarse. Entonces muchas veces vemos pacientes que llegan con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, infecciones cerebrales por hongos como Cryptococcus neoformans o Toxoplasma gondii como agentes parasitarios, y esto ocurre en esta etapa donde el paciente está muy expuesto, muy venido a menos en cuanto a inmunidad y pues la mortalidad también puede ser, o es mejor dicho, mayor en comparación a otros grupos. Entonces recordemos que para que la transmisión ocurra de forma exitosa, vamos a decirlo así, se requiere que tengamos a una persona pues que tenga una forma latente o una forma activa, en este caso, de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, con un incremento sustancial de la carga viral en secreciones o en sangre, y pues lo que se necesita para que la infección se dé es de que este virus llegue al torrente sanguíneo. Entonces, si digamos, me cae una gotita de sangre con carga viral o de un paciente positivo y me cae en la mano, pues no me voy a infectar. Pero si estoy manipulando a un paciente colocando una vía, en este caso, digamos, personal de enfermería, o si yo estoy tratando de tomar una muestra y pues
me accidento con este instrumento, esta jeringa, y me inoculo una cantidad de sangre, pues el riesgo es un poco mayor. Es por eso que se toman ciertas medidas inmediatas, pero estas son las condiciones que se deben dar para que la infección se dé como tal, no obstante también a través de otras vías. Ya que como ven, en el tiempo, semanas a meses, la infección se va manifestando con un incremento en la carga viral, pero aún tenemos defensa. Entonces, por eso que el paciente con VIH usualmente viene por infecciones pues recurrentes, no tan graves, pero que sí llaman la atención. Pero en el pasar de los años, este conteo de CD4 baja considerablemente y la carga viral aumenta en gran medida. Hasta finalmente, en la denominada etapa SIDA, como ven aquí, la carga es altísima, tiene un gran número de virus activos, escaso CD4, y aquí pues tenemos infecciones oportunistas con mayor mortalidad. ¿Qué fluidos vamos a considerar para la transmisión? Vean que estos son los que más debemos tomar en cuenta y a los que debemos en todo caso tener cuidado. Y a la cabeza, pues la sangre sigue siendo el medio por excelencia, digamos, para la transmisión. Pero otros fluidos u otras secreciones, pues son ineficientes para esto, ¿no? Entonces, si digamos tenemos contacto con la saliva, sudor u otras muestras o secreciones de pacientes, pues guardar la calma porque la transmisión es, por así decirlo así, nula. ¿Qué oportunistas vamos a ver? Y solo esto para mencionar que ante mayor sea el conteo de CD4, estas personas van a tener infecciones como cualquiera que no tuviese la infección por VIH. Sin embargo, conforme el conteo va bajando, véanse que tenemos nuevas infecciones o mayor cantidad de oportunistas. Doctor, ¿eso quiere decir que yo si tengo menos de 200 de CD4 puedo tener una o más infecciones? Por supuesto, ¿no? Las coinfecciones también son frecuentes, sobre todo en pacientes con CD4 menos de 50, ¿no? Digamos, recuerdo un paciente que tuvimos en la residencia que tenía tanto infección por VIH, pero tenía tuberculosis ganglionar y también histoplasmosis, ¿no? En un mismo paciente que simulaban síntomas o no había respuesta completa al tratamiento. Es por eso que lo que se busca es un diagnóstico oportuno para evitar llegar a estas etapas. Y yendo al quid del asunto, como se dice, tenemos que algunas pruebas pueden ser utilizadas para eso, para el diagnóstico, ¿no? Tenemos pruebas de anticuerpos como son el test de ELISA, también otras pruebas como Western blot, la inmunofluorescencia directa, pruebas también ya menos usadas como aglutinación, dot blot, y las que están ahora, vamos a decirlo así, de moda, pero bastante eficaces para poder hacer un tamizaje rápido, son las denominadas pruebas rápidas. Y acá justo iba a lo que viene a ser la normativa, ya que tenemos pruebas disponibles para poder hacer el diagnóstico lo antes posible. Y como ven, las pruebas denominadas antigénicas tienen distintas generaciones, ¿no? Y estas se basan en la detección de ciertas características o ciertos elementos, los cuales nos dan una respuesta o un resultado, o cómo se expresa. Ya lo que estamos teniendo como kits de tamizaje son pruebas de tercera y cuarta generación, los cuales pueden detectar tanto anticuerpos como también al mismo virus o algunas partículas como el P24, ¿no? Y eso es lo que favorece el diagnóstico oportuno. Pero lo más importante es de que el tiempo en el cual yo puedo tomarme una prueba si tuviera la sospecha es menor. Es decir, con pruebas de primera generación prácticamente tendría que esperar más de un mes, ¿no? O por lo menos dos, para poder hacerme la prueba de descarte, después de una exposición de riesgo si tengo la sospecha. Sin embargo, conforme las generaciones fueron manifestándose, por así decirlo, véase que el tiempo de diagnóstico se fue acortando. Entonces, lo usual es que si tengo una persona con un riesgo de haberse expuesto, entonces después de 2 semanas se podría tomar una prueba para poder ya darnos una idea de qué está ocurriendo con él o con ella, ¿no? Igual forma, las pruebas de quinta también son un poco más selectivas, pero el tiempo sigue siendo no tan prolongado y pruebas ya de detección de ARN pues son más cortas, ¿no? En los cuales 10 días tendremos una prueba más concluyente. Solo para mencionar que como parte del enfoque del tratamiento tenemos muchas opciones antirretrovirales para poder tratar a estas personas, a esta población, y lo que se busca es, para poder dar un esquema de tratamiento, es contar con un diagnóstico fehaciente y una persona que acepte la terapia, ¿no? Entonces no solo es un medicamento, son usualmente combinaciones de tres eh, medicamentos activos, los cuales pueden favorecer la sobrevida y sobre todo que el paciente no tenga complicaciones como oportunistas. Por eso vale mucho lo que es la adherencia. Y esto iba con el tema de cómo llegar al diagnóstico, ¿no? Ya que tenemos, si bien pruebas denominadas antigénicas o las pruebas rápidas, y tenemos tanto una norma que lo que se enfoca en el manejo de adultos, por ejemplo, con infección por VIH,
Y otra que vamos a mencionar es la norma sobre gestantes, que también es un grupo muy importante porque ya es transmisión de dos personas, no solo una. Entonces, esa norma que está vigente, lo que busca brindar son lineamientos para la atención, ¿no? Recordemos que al ser una norma nacional son de aspecto obligatorio y pues también da responsabilidades de los diversos profesionales que están conformando este equipo de trabajo. Entonces, para ser un poco más breves, ¿no? ¿Cómo llegar al diagnóstico en población con sospecha? Tenemos un escenario denominado uno, en los cuales pues uno puede ofrecer la prueba a una persona y en un lapso no mayor a 20 minutos ya puedo dar el diagnóstico al menos de sospecha o de, digamos, de cercanía al diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se da? Con una prueba rápida reactiva y otra segunda también reactiva. Si tengo dos pruebas rápidas reactivas en una misma persona, se reporta como tal y ya se lo puede vincular a este paciente a un centro que brinde terapia antirretroviral, un hospital más cercano a la jurisdicción, ¿no? ¿Puedo usar otras pruebas para el diagnóstico? Sí, podría usarlas si es que aún cabe la duda, pero ya en ambiente hospitalero se podría dar una quizás confirmatoria, pero basta que tengamos dos pruebas rápidas positivas, ya estamos muy cercanos al diagnóstico confirmatorio. Entonces, de ocurrir esto, no esperemos un Western blot, no esperemos un IFI para decir, vamos a ver qué sale para ver si empezamos o no terapia. Se puede hacer en paralelo, no estaría mal, pero con esta consideración ya podemos tomar acciones. Tenemos en caso otro escenario como una prueba rápida reactiva y una segunda que no es reactiva. Entonces acá tenemos una discordancia en el resultado, ¿no? Aquí sí es necesario una prueba confirmatoria y con esto podemos tomar acciones. Y esto podría ser dado en un establecimiento también que brindan terapia antirretroviral. Si en este caso tuviera a la mano estudios ya un poco más sofisticados como una carga viral, también puede usarse como una prueba confirmatoria. Entonces recordemos que antes se decía que la carga viral solo era para el monitoreo de pacientes. Ahora también se puede emplear como un método diagnóstico en un cierto escenario para poder llegar más rápido al resultado y pues ayudar a esa persona, ¿no? Si tuviéramos bien dos pruebas rápidas negativas, se considera como no reactivo. Y aquí sí va, como ven acá, como en blanco está una consideración porque en esto ya está enfocado en el criterio médico. Si pese a estas pruebas, como médico sospecho que esa persona aún podría tener infección por VIH, podría apelar a este enfoque, ¿no? Quizás la prueba eh, de confirmación con carga viral para poder tener un punto más a favor o en contra. Segundo escenario, en los cuales donde las personas llegan a un establecimiento o un servicio, pero derivados, ¿no? Digamos que una persona va a un banco de sangre porque quiere donar para su familiar y acude con un resultado ya, ¿no? Que le hacen en la prueba de tamizaje. Usualmente usan como tamizaje pruebas de LISA o pruebas CLIA o LIA y pueden resultar reactivas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Tenemos que ver si es que aplica o no eh, una segunda prueba, sobre todo si es que hubiera signos o síntomas de sospecha de, en ese caso, SIDA o VIH. Si hubiera la sospecha, pues la idea es vincularlo rápidamente a un establecimiento donde den terapia y podríamos pues tomar en cuenta si que requiere alguna consideración especial, una prueba complementaria o si ya podríamos empezar tratamiento, porque usualmente las pruebas de tamizaje de un laboratorio donde se den servicios para banco de sangre o viene de un ambiente hospitalario o de otra consulta u otro laboratorio particular, pues tienen a ser mucho más precisas. Aún así, si tengo la duda, podría también en la atención solicitar una prueba adicional. Y recordemos que una vez que tengamos un paciente, sobre todo en estadio SIDA, tenemos que estar vigilando durante el inicio de la terapia que no haya lo que se denomina síndrome de reconstrucción inmunológica, ¿no? Y en ese contexto también debemos estar atentos con potenciales actores o otras personas que podrían haberse expuesto a esta primera persona, tener mucho cuidado con la confidencialidad, los resultados siempre son confidenciales, y pues siempre coordinar con un laboratorio si tuviera algunos pacientes que se hubieran, digamos, positivos a este resultado. Pero recordemos que estas pruebas, al ser de tamizaje, no tienen que ser necesariamente concluyentes. Por eso que aquí el abordaje individualizado es lo que se sugiere. Y el escenario 3 también ocurre cuando tenemos pruebas de tamizaje y le, digamos, le realizan una segunda prueba de tamizaje, puede ser un nuevo ELISA o un nuevo LIA o CLIA, y resulta pues positivo o reactiva. En este escenario, pues se notifica como tal y ya deberíamos pensar ya en la terapia antirretroviral. Se recomienda que la segunda prueba debe ser de otro principio o metodología
digamos, diferente a la primera utilizada, ¿no? Y otro escenario, pues, donde tenemos una prueba inicial de tamizaje reactivo y una segunda negativo. Al tener una cero discordancia, se recomiendan pruebas un poco más sofisticadas, en este caso de confirmación, y aquí la carga viral tiene un, digamos, un rol un poco más importante, sobre todo por el tiempo en que demora, ¿no? Son un poco más rápidas y pues dependiendo del escenario podríamos tomar o hacer uso de ellas. Finalmente, en las gestantes, ¿no? Que también valga la mención, tenemos una norma también que justo nos da directrices en cuanto a qué hacer con esos diagnósticos o estas pruebas y cómo hacer el abordaje, ¿no? Porque también nos puede llegar a la consulta una gestante y dependiendo del escenario tenemos que tomar ciertas medidas, ¿no? Recordemos también la obligatoriedad al respecto y como les digo, en este caso, si las medidas son inmediatas, vamos a decirlo así, de emergencia, porque también está el riesgo de transmisión a una persona también adicional, ¿no? En este caso al bebito. Y si bien el laboratorio puede aducir de que no es una emergencia propiamente dicho, quizás eso puede ser aceptable en una persona adulta que viene a un control ambulatorio o derivado de otra consulta a otro hospital, pero en el caso de gestantes sí es una emergencia porque, insisto, lo que se busca es reducir la transmisión materno-infantil, ¿no? Transmisión vertical. Entonces tenemos tres escenarios en los cuales puede haber riesgo, ¿no? Primero, tenemos a una gestante que ya está diagnosticada durante la atención prenatal o que ya tiene pues el diagnóstico y quizás no reciba terapia. Segundo escenario, que es digamos el escenario ideal, una gestante que ya estaba, que tiene diagnóstico y que ya viene recibiendo tratamiento desde antes de salir gestando. Y el tercero, siendo el más, digamos, peligroso, el más preocupante, es aquella gestante que es diagnosticada durante el trabajo de parto. Entonces, aquí donde le decimos pues que eso es un escenario de emergencia. Doctor, pero si le toman la prueba en ese momento, pueden actuar. Por supuesto, es lo que se hace de todas maneras. A veces por falta de reactivos o quizás por celeridad, se opta por ciertas pruebas, porque recordemos, una vez que la gestante ya se realice, digamos, el parto por la mejor vía o cesárea, es el niño que va a tener que recibir alguna suplementación o lactancia materna. Entonces, si no tenemos la herramienta, no tenemos el diagnóstico confirmatorio, pues ese niño corre riesgo de, primero, infectarse y segundo, no saber qué tipo de alimento o qué fuente de alimentos va a recibir. Entonces, tenemos pruebas de tamizaje, como son tanto las de ELISA como también las pruebas rápidas, son útiles también en esta población, bajo el mismo concepto de pruebas complementarias, ¿no? Dos pruebas rápidas positivas, un CLIA más una rápida positiva, o un CLIA y otro método confirmatorio. Y la ventaja es que ya en varios establecimientos en el país tienen pruebas duales, ¿no? Que buscan diagnosticar tanto o tamizar, mejor dicho, VIH con otra coinfección, llámese sífilis o hepatitis B. Entonces, esto recordemos que está viable, se tiene que hacer, pero no olvidemos también que en esta población también debemos ofrecer las pruebas a las parejas de esas pacientes, porque debido a que están gestando, pues puede haber un riesgo de nuevo contacto sexual y si la otra persona tiene un incremento en la carga viral, podría también incrementar eso en la paciente, ¿no? O exponerla más aún a otras infecciones. Y algo más que también es importante y que muchas veces vemos en la consulta es que no se recomiendan tamizajes en recién nacidos expuestos. O sea, doctor, que no le puedo pedir a un bebito. No. Los métodos para esta población mucho más específica son en base a otra metodología y en base a un tiempo también de diagnóstico, ¿no? Dependiendo también del escenario. Entonces, para las pruebas confirmatorias tenemos tanto la inmunofluorescencia indirecta, el inmunoblot, pruebas de PCR o también aquí está nuevamente la carga viral. Estos son procesados en laboratorios referenciales o el mismo INS y pues dependiendo del escenario uno puede pedir celeridad, ¿no? Recordemos también que a nivel de país se está haciendo la descentralización del diagnóstico, entonces vamos a ver más hospitales que puedan implementar estas intervenciones para beneficio de más gente, ¿no? Entonces, recordemos que en las gestantes, pues siempre debemos tener pruebas de tamizaje, siempre hacer un tamizaje, y si hubiera alguna prueba positiva, de forma inmediata, pues en lo posible, ¿no? Si no tuviéramos más pruebas reactivas, o hacer una segunda si tuviéramos la oportunidad, o una prueba confirmatoria, llámese IFI o carga viral. Entonces, si bien pueden haber flujos, ¿no? Pero si tengo en la mano una carga viral que es mucho más rápida, lo puedo hacer. Porque recordemos, buscamos que la paciente se beneficie igual que al posterior recién nacido. Y algo más, en el caso de los menores de 18 meses, hay que hacer pruebas de PCR bajo metodología, en este caso, detección de antígenos.
buscando el ADN viral para conocer la condición de infectado, ¿no? O de haber, de caso a caso, se podría considerar como transmisión vertical. Y estos pues deben ser notificados en caso hubiera un resultado positivo o indeterminado. ¿Qué más? ¿Cómo llegar a ese caso al diagnóstico con, digamos, intención de tratar a las personas o las gestantes, ¿no? Nuevamente, dos pruebas rápidas, tanto de tercera generación, pero pueden ser de laboratorios distintos con resultados positivos o reactivos. Una prueba rápida de tercera generación y otra de cuarta, o sea, diferentes metodologías o diferentes generaciones, perdón, ambos reactivos. Se puede considerar una prueba rápida más un ELISA, ambos reactivos, o una prueba rápida, reactiva, y con otra prueba confirmatoria, digamos carga viral o IFI. Entonces, bajo estas condiciones, yo digo, se considera una gestante con diagnóstico confirmado o positivo. Y en eso, pues, se debe tomar acciones, como digo, inmediatas. Entonces, doctor, usted me comentó de los adultos, ya me habló de las gestantes, pero ¿qué hago con los niños, con los bebitos, ¿no? Porque también, tenemos, como usted dijo, tenemos que verlos, y eso es cierto. Entonces, primera condición, que los niños o los recién nacidos se les toman las pruebas de, digamos, descarte o confirmación en el primer y tercer mes de vida. O sea, no es necesariamente al momento del nacimiento, ¿no? Y para poder saber su estado serológico, si ambos son positivos, ya se considerarían como transmisión vertical. Entonces, si tengo un resultado, y el primer resultado es positivo, tenemos que repetir esta segunda de forma inmediata al informe del primero. Por eso que siempre se sugiere un control cercano en ese tiempo. Ya si el segundo resultado, llámese el tercer mes, ya es positivo, se considera como paciente pues con transmisión vertical. Ahora, si hay discordancia, ¿no? Entre el primero y el segundo, uno positivo o indeterminado y otro pues también indeterminado, podría ser el caso, se podría ya con eso justificar una nueva prueba a las 4 semanas de la última toma, o sea, del último resultado, ¿no? Como es una tercera prueba de PCR para poder llegar a una conclusión. Lo que buscamos es también, si el niño tiene alta sospecha, no retrasar la terapia antirretroviral, porque en recién nacidos tiene que ser casi inmediata, por así decirlo, ¿no? El riesgo de descenso de CD4 es mucho más alto. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, porque también pasa, tenemos una gestante que acudió en el tercer escenario, ¿no? Es sometida a cesárea para poder resguardar al niño, pero al momento del alta decide no aparecer más a la consulta, no tomó terapia como tal, y regresa al poco tiempo y en esta condición, ¿no? Donde ella otorgó lactancia materna, lo cual, como hacemos hasta el momento por normativa del ministerio, no debería darse, ¿no? Entonces, en este caso, si tenemos la identificación, el dato de que se ha otorgado lactancia materna exclusiva de una mamá, en este caso seropositiva, y sobre todo sin tratamiento, también es una justificación para una prueba de PCR de forma inmediata, ¿no? Por el riesgo de transmisión. Y también, pues, recordar que estos recién nacidos también pueden ser sometidos de forma inmediata a una prueba de PCR cuando tengamos un alto riesgo de transmisión vertical. ¿Cuáles son esos escenarios donde yo puedo decir, en el momento del nacimiento puedo pedir una prueba de PCR para VIH? En una gestante que no tenga atención prenatal, ¿no? Si llega tal cual en expulsivo, digamos, o ya prácticamente llegando a ese escenario, y necesito tener un resultado para el bebé, puedo pedirle una prueba de PCR, sobre todo en este contexto. Aquellas que no recibieron tratamiento durante el embarazo, o sea, un escenario 3 como tal. Gestantes diagnosticadas de infección aguda, ¿no? Digamos que llega en los últimos controles, la paciente está bien, pero llega al último control o durante la hospitalización ya para someterla a cesárea o como tal, pues empieza a manifestar síntomas de retroviral agudo. Se tiene que tomar acciones inmediatas en el recién nacido. O aquella paciente que, digamos, en sus controles rutinarios, su última carga viral o la más cercana al parto, tiende a ser mayor o igual a 1000 copias. Entonces, en ese niñito tengo que tomarle una prueba de PCR al nacimiento de forma obligatoria, ¿no? Por el riesgo alto de transmisión. Y para concluir, solo mencionar de que existen también ya evidencias del tamizaje, el uso de pruebas, no necesariamente en ambientes hospitalarios, ¿no? Tenemos que hay algunas brigadas aquí en el país que buscan hacer lo que es tamizaje in situ, como se diría, ¿no? Bajo la metodología de pruebas rápidas se busca llegar a las personas, sobre todo en poblaciones vulnerables o de mayor riesgo, para un tamizaje como tal. Y en este estudio lo que se encontró es de que las pruebas usadas como rápidas o pruebas rápidas
en esas poblaciones, fuera de un establecimiento de salud, son de igual de eficaces que hacer el diagnóstico laboratorial en un hospital referencial. Entonces, esto demuestra también que ya la descentralización de las pruebas rápidas o el diagnóstico es, digamos, un poco más fuerte, se puede realizar, porque la intención es poder tamizar a más personas de forma oportuna y poder hacerlas o vincularlas, en este caso, a un establecimiento para iniciar la terapia antirretroviral lo antes posible, ¿no? Como les comenté, lo que se busca es que la mortalidad disminuya y que más personas tengan acceso a la terapia lo antes posible. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud. A todos les agradezco la presencia, la participación y por eso colaborar con ustedes en alguna duda que tengan. Muchas gracias. Las gracias también a usted, doctor, por su brillante participación, presentación que nos ha dado esta tarde. Vamos a invitar al público que nos está acompañando esta tarde en sala, más de 100 personas que nos están siguiendo en nuestra sala Zoom y más de casi 20 personas que nos están escuchando también en nuestro canal en YouTube. Muchas gracias por ello. Bien, los invitamos a que participen con sus preguntas. Pueden hacerlo a través del chat, también pueden hacerlo a través de los micrófonos, levantando la mano. El doctor tiene solo algunos minutos para contestar a sus preguntas. Los invitamos entonces a que participen activamente a partir de este momento. Ya tenemos una mano alzada. Hildebrando Carguayenqui. Adelante. Bueno, buenas tardes. Felicitar al doctor. Lo que quería preguntar es, ¿cómo hacer en aquellos pacientes? Nosotros trabajamos en el primer nivel de atención y porque nosotros tenemos inconvenientes con el control prenatal. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, en pacientes? Le estoy hablando de la red asistencial de Huancayenica. La gente en la época de vacaciones, tanto en enero, febrero, marzo o a mitad de año, la gente siempre se va a la zona de Ica o a Lima, ¿ya? De la zona rural, por esto del trabajo en agroindustria. Entonces lo que hacen es, están regresando. ¿Cómo sospechar de los pacientes para saber si recién nacido es positivo o no? Gracias. Claro, sí, ese escenario que usted comenta, y agradezco la pregunta, es muy frecuente, ¿no? Poblaciones que están en riesgo o tenemos la sospecha y pues por distintos motivos no llegan al establecimiento o no desean muchas veces y el riesgo sigue latente, ¿no? Entonces, yendo ya a la respuesta, si tengo un paciente o sospecho de que un recién nacido, digamos, tiene riesgo de haberse infectado, primero bajo la premisa que alguno de los padres, o sobre todo la mamá, es positiva, ¿no? Ahora, no tengo el dato que fuese positiva. Entonces, usualmente los recién nacidos o los menores de 18 meses con VIH tienden a ser infecciones oportunistas o infecciones, digamos, comunes a repetición, ¿no? Niños que vienen con neumonías o si sobre todo son neumonías recurrentes o faringomielitis recurrentes o diarrea persistente, ¿no? Asimismo, lo que es falla del medro, ¿no? Niños que no tienen un crecimiento adecuado están por debajo de un percentil puntual, menos del percentil 20, en percentil 10, ya me haría sospechar que algo está pasando. Porque usualmente estos niñitos no tienen un crecimiento óptimo y rápidamente se descompensan porque en ellos la replicación viral tiende a ser mucho mayor que un adulto. En consecuencia, el descenso de CD4 tiende a ser mucho más rápido. Por eso que en muchas guías de manejo ya de tanto recién nacidos o niños y adolescentes con VIH, se recomienda que a la par de la toma de muestras de otros estudios, otras pruebas de descarte, otras pruebas de base, también se inicie la terapia cuanto antes. Entonces, si tengo un niño que viene a la consulta o viene muchas veces por neumonías, diarrea crónica, pues podría sospechar. Más y aún si la mamá no se llegó al diagnóstico concluyente o por otro lado, sabiendo que tiene el diagnóstico, no lo ha traído a control o no se le ha hecho el descarte, ¿no? Bajo esa premisa sí podría aplicarse lo que es la prueba de PCR, si es un menor de 18 meses o si fuera un mayorcito, ¿no? Digamos un niño de 2 años, sí también sería válido hacer una prueba de ELISA. Claro, con consentimiento de los padres, ¿no? Explicándoles lo mejor posible el por qué se haría esta prueba. Gracias, doctor. Julio César Benito pregunta, doctor, buenas tardes. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad con respecto a las pruebas rápidas?
Sí, este porcentaje de sensibilidad y especificidad supera el 80%, digamos que en algunos, también depende de algunos laboratorios, pero usualmente sobrepasan ya el 90%, o sea, son bastante útiles. Y ya las pruebas de cuarta generación sobrepasan el 95% muchas veces. Entonces, cuando tenemos pruebas de cuarta, usualmente positivas, y más sumando otros datos, ¿no? Antecedentes del paciente, estilos de vida o síntomas, al cual ya uno puede debemos deducir ya conclusiones, ¿no? Sin embargo, por darle al paciente pues un resultado mucho más concreto, se le decide repetir una segunda prueba rápida o ya pedir una prueba complementaria para darle esa información al paciente, ¿no? Gracias, doctor. Julio, no, David Castro. David Castro dice, buenas tardes, doctor. Una persona recién diagnosticada y con acceso a TAR en semanas, ¿en cuánto tiempo estaría indetectable? Bien, en este caso sí va a depender mucho de la terapia que se le brinde, pero actualmente lo que se tiene disponible son esquemas, digamos, de tres medicamentos en uno, en base a lo que son inhibidores de integrasa, como dolutegravir principalmente, ¿no? Entonces, cuando reciben estos esquemas, usualmente ya se consideran indetectables a partir del primero o segundo mes de tratamiento. Es por tal motivo que también en la norma vigente, un paciente diagnosticado por VIH también se le pide una prueba de carga viral denominada basal, ¿no? O sea, cómo empieza la terapia, con qué conteo de carga viral, y a las 8 semanas o 2 meses se le hace un nuevo control. Entonces, lo ideal es que llegue a ser indetectable, que más del 70-80% lo logra. Si no fuese el caso, al menos que haya una reducción considerable, más del 50% de la carga viral ya debería haberse reducido. Entonces, si eso pasara, se le puede hacer un control después de 2 meses más y ya debería estar indetectable. Entonces, en promedio hablamos de 2, 3 meses que ya esta persona tomando bien el tratamiento, no dejando ningún día de tomarlo, sobre todo a la misma hora de ser posible, y evitando ciertos elementos como por ejemplo alcohol, ¿no? Favorecería la rápida reducción y podría llegar a estado de indetectabilidad. Gracias, doctor. Carmen Miranda pregunta, ¿qué exámenes se deben pedir en caso de una violación y qué terapia se debe administrar? Gracias. Correcto. En este caso, en pacientes que han sido agredidos o agredidas, lo recomendable es, también por normativa, son pruebas de tamizaje, ¿no? Descarte tanto de VIH, sífilis y en algunos casos también se recomienda hepatitis B e idealmente C, si tuviéramos disponibilidad en el establecimiento. Eso por un lado. Ahora, no solamente queda ahí, porque recordemos que lo que se busca en ese momento es ver que el paciente no es que se haya infectado en ese momento, sino que saber que no tiene una condición persistente. Recordemos de que estos diagnósticos son un poquito tardíos, ¿no? Como les dije, en VIH 2 semanas con una prueba de cuarta generación ya debería positivizar. Entonces no va a ser en el momento, claro está. Ahora, después de lo ocurrido y pues después de la parte de las pesquisas, la parte de indagación de fiscalía, los pacientes deben acudir realmente a controles, ¿no? Por la exposición potencial. Lo que valdría la pena también es indagar si es que el agresor o agresora, pues, tiene una condición persistente, es decir, tiene también VIH o tiene otra ITS. Pero lo usual es que a las 6 semanas, a los 3 y 6 meses del evento, se hagan pruebas de control de lo que les he comentado, ¿no? Y en el tiempo ver si se tornan positivos, ya que estas cuatro infecciones son las ITS más frecuentes halladas en la consulta externa. Ahora, ¿qué terapia debo administrar? Entonces, si tengo que la fuente de agresión es positiva, entonces, en cuanto a VIH, la terapia debe ser inmediata, vaga redundancia, ¿no? Si no tuviera la certeza, de todas maneras, por riesgo, sí se recomienda también lo que denominamos profilaxis antirretroviral post-exposición no ocupacional, ¿no? En base a esquemas con dolutegravir, ¿no? Que es tenofovir, lamivudina y dolutegravir en un mismo componente, en una misma cápsula, por lo menos por 4 semanas. Y también se recomienda que se cite al paciente para ver efectos adversos, que son pocos, pero podrían darse. Otros tratamientos, otras terapias, lo que son administración de penicilina o ceftriaxona para otras ITS y también acitromicina en dosis única para también otras ITS concomitantes. Es lo que usualmente se brinda. Ahora, yendo también un poco más quizás de la norma, ¿no? En vista de que muchas personas no se han vacunado,
también valdría la pena, aparte del descarte de hepatitis, es hacer el dosaje de anticuerpos contra antígeno de superficie. Si esta persona en el tiempo, en los 3 o 6 meses de control, no llega a positivizar esta infección, valdría la pena también hacer lo que es la vacunación contra hepatitis B, ya que el riesgo de contagio tiende a ser mayor cuando es de una fuente positiva en comparación a VIH. Muchas gracias, doctor. Continuamos. Lenia Salas. Doctor, buenas tardes. Respecto a los pacientes expuestos a una persona VIH positiva y vienen 72 horas post contacto. Sí, en este caso también, bueno, no solo por normativa, sino por guías, el tiempo recomendado de profilaxis por exposición no ocupacional es 72 horas. Entonces, pero también se entiende cuando una persona es agredida, a veces por temor, por ciertas consideraciones, tienden a retrasar comentar este evento y retrasan el potencial, tanto el diagnóstico como también el tratamiento protectivo, digámoslo así, ¿no? Si sobrepasan las 72 horas, digamos que dar una profilaxis no ayudaría mucho en prevenir la infección. Si aún así decido dar la terapia por las 4 semanas y es un paciente o una paciente con VIH, digamos tal cual, solo le estaría dando tratamiento por un mes. Después del mes le quitaría tratamiento porque no sé que es paciente positiva y pues corre riesgo que en el tiempo que yo esté en seguimiento, pues al estar sin tratamiento empieza a bajar el CD4 y se exponga a otras infecciones. Entonces, puntualmente, si tengo en este escenario, ya pasaron las 72 horas, hagamos los controles y por otro lado tranquilicemos a la persona que se le va a hacer digamos, un seguimiento o un acompañamiento para que sienta el apoyo del personal de salud y explicándole, ¿no? Hay un porcentaje, digamos, un poco más del 50% de que no pase nada, pero por eso vamos a estar siguiéndote por control ambulatorio y haciendo las pruebas de tamizaje a las 6 semanas, a los 3 meses y 6 meses. Si en ese tiempo no ocurre nada, todo es negativo, tranquilo, tranquila, pues no llegó a mayores. Doctor, y si me pasó, y si realmente me contagié, entonces estamos a tiempo para poder tratar la infección y que no pase nada contigo en ese momento, ¿no? O sea, siempre busquemos dar un poco de tranquilidad al paciente, ya que como recordemos es un diagnóstico muy sensible y pues a veces el temor puede hacer que tomen medidas no adecuadas, ¿no? Pero se podría posteriormente dar tratamiento ya tal cual, ya no será profilaxis, sino tratamiento antirretroviral. Gracias, doctor. Vamos apurándonos ya un poco, estamos un poquito con el tiempo vencido. Hildebrando Carboyan que dice, ¿en qué casos referir desde el primer nivel de atención al segundo nivel? ¿Y cuándo solicitar interconsultas al infectólogo? Sí, en este caso recomendaría que todo paciente con sospecha VIH, si es que en su establecimiento no cuentan con terapia antirretroviral, sugiero referirlo cuanto antes, ¿no? Entonces, la ventaja es que ahora existen grupos de apoyo, algunas ONGs como Socios en Salud o también AHF, por ejemplo, que facilitan, porque tienen personal que ante el diagnóstico pueden facilitar el acceso o la referencia a un establecimiento del segundo nivel con fines ya de iniciar tratamiento cuanto antes. Entonces, tengo un paciente en esa condición, sí, valdría la pena referirlo. ¿Qué más? Cuando, digamos, solicitar una interconsulta. ¿Verdad? Para infectología son varias enfermedades que podríamos ver, pero básicamente, si tengo un paciente que no está en terapia, valdría la pena la interconsulta para poder iniciar cuanto antes. Otros contextos, pacientes con diagnóstico de sífilis no precisados o con hepatitis B, porque recordemos que el tratamiento de hepatitis B sí es hospitalario, requiere otras medidas. Y asimismo, si manejamos en el primer nivel, digamos, pacientes con targa, con terapia antirretroviral de gran actividad, si tienen efectos adversos o durante el tratamiento empiezan a ponerse peor. Puntualmente, paciente que inicia terapia antirretroviral, pero empieza a manifestar dolor de cabeza o cefalea persistente, intensa, que no le pasa ni con el tramador. Ese caso podría ser una reconstitución inmunológica a quizás una tuberculosis meningia, una neurotoxoplasmosis o una neurocriptococcus. Entonces valdría la pena referirlo porque ya el manejo es distinto. O de lo que él estaba estable, empezó a tener mayor tos, fiebre, dificultad respiratoria, le toman una vaciloscopia positiva a tuberculosis, reconstituyó a tuberculosis, ¿no? O empieza a tener dolor abdominal intenso, diarrea persistente o hasta incluso síntomas de perforación intestinal. Quizá fue una reconstitución a tuberculosis o enfermedad por citomegalovirus. O sea, son otras condiciones, entonces donde ahí sí la interconsulta es válida, y ya incluso hasta con miras de hospitalización en el segundo nivel, ¿no? Y escapando un poquito al tema VIH quizás,
¿qué más podríamos manejar como infectología? Por ejemplo, enfermedades metaxénicas, la más conocida es dengue, ¿no? Dengue con signos de alarma, malaria, casos también de mordeduras caninas, porque se requiere también lo que es la vacunación antirrábica, el seguimiento de estos casos. Otras enfermedades como por ejemplo carbunco o también lo que viene a ser brucelosis. Ahora, también es bastante común lo que es enfermedad por arañazo de gato. Es válida la interconsulta o la referencia. Y algo más que podríamos sumar es el tema de lo que es la resistencia antimicrobiana, ¿no? Como sabemos, está habiendo muchos problemas de bacterias, hubo que ya no, digamos, responden al tratamiento. Entonces, con un cultivo de resistencia también podríamos derivarlo al infectólogo para ver qué terapia quizás es la más adecuada para este paciente. Y recordemos que muchos de los tratamientos para gérmenes resistentes son hospitalarios. Entonces, podríamos ahí colaborar también con esta población, ¿no? Gracias, doctor. Gloria Bartolo dice, gracias por su excelente ponencia, doctor Valencia. El escape virológico se presenta en contexto de TAR. Se presenta, pero en menor medida, porque digamos que estos esquemas de tratamiento tienden a ser casi pangenómicos, es decir, cubren a muchas especies o genotipos de VIH, y pues pese a que ya escape, o puede ser escape genómico, no lo generan tal cual, o el virus, digamos, quedaría latente nomás en los reservorios. Entonces, si bien el escape virológico puede pasar en todo paciente con VIH, pero el tratamiento suprime tanto la carga viral que pues lo poquito que podría quedar, escapándolo inmunológicamente hablando, quedaría en los reservorios. Entonces, esta también es una, digamos, justificación de por qué la terapia antirretroviral debe darse de por vida, ¿no? Porque siempre queda una carga viral en menor medida en reservorios, llámese, digamos, parénquima cerebral, como también en las gónadas, ¿no? Y eso podría reactivar al virus. Gracias, doctor. Olivia Alegre dice, buenas tardes. ¿El tratamiento hace posible que el paciente no transmita sexualmente la enfermedad? Correcto, justamente ya hay estudios de por medio que hablan de que el paciente indetectable ya se considera intransmisible, algo que quizás hace años atrás era impensable, ¿no? La medicina cambió mucho a raíz de la terapia antirretroviral y en consecuencia sí, una persona en terapia que está indetectable, está con su presión virológica, hace que la transmisión a su pareja, digámoslo así, llegue a ser, por no decir nula, ¿no? Ya hay un estudio muy conocido en las cuales se comparó poblaciones o parejas, ¿no? Que tomaban tratamiento y otras no, y la transmisión no ocurrió en la población que estaba indetectable y que tomaban tratamiento. En consecuencia, sí. Ahora, eso tampoco no quiere decir de que debe haber libertinaje, ¿no? Si bien las personas con VIH indetectables no transmitirían la enfermedad a otras personas, pero también se exponen como cualquiera de nosotros a otras ITS. Gracias, doctor. Vamos terminando con Linda Quispe. Dice, ¿cada qué tiempo es lo adecuado realizar tamizajes de VIH, hepatitis B, sífilis? Sí, en este caso está más protocolizado en gestantes, ¿no? En ella se recomienda que el tamizaje sea en el primer trimestre de embarazo como en el tercer trimestre, ¿no? Sobre todo por el riesgo de seroconversión tardía en algunas de las pacientitas, lo cual nos obligaría a actuar inmediatamente para prevenir transmisión vertical. En población general no hay, digamos, un protocolo establecido, pero sí se recomienda idealmente de forma anual. Sobre todo si esta persona tiene muchos factores de riesgo que lo expongan a lo que es ITS, ¿no? De repente personas sexualmente muy activas, promiscuidad u otras características que lo puedan exponer a estas ITS. Gracias, doctor. Dice, la prueba rápida treponémica para ITS, ¿qué tan seguro es para el diagnóstico? Sí, es bastante segura en el sentido, asumo que es para la confiabilidad, ¿no? Si hablamos de confiabilidad, sí es bastante confiable, pero también va de la mano con cómo es el paciente. Digamos, si tomo una prueba denominada RPR, ¿no? Por ejemplo, me puede salir positiva, pero no necesariamente me implica que tenga sífilis activa. Otras pruebas como BDRL me ayudarían también, pero existen falsos positivos. Entonces, cuando tengo un paciente que, digamos, no tenga riesgo de transmisión por ITS, habría que complementar otros estudios. Puntualmente, que a veces nos pasa en la consulta, ¿no? Pacientes que nos comentan que no tienen contacto sexual, ¿no? Y uno insiste, pero es verdad, no he tenido ningún contacto, señor, señora. Te dicen que no, o son adultos mayores quizás, donde ellos solamente no tienen contacto sexual.
y sale una prueba de sífilis positiva, usualmente un RPR, ¿no? Entonces, en esos casos puede tratarse de un falso positivo a otras enfermedades, por ejemplo lupus, y se requiere una prueba también complementaria, una prueba que se denomina FT-APSI-GM, que al ser positiva sí nos daría más certeza al diagnóstico, pero como ven, son escenarios un poco particulares. Muchas gracias, doctor. Última pregunta que vamos a leer. Amanda Pomacarwa dice, en parejas discordantes, ¿cómo debe ser el control y o seguimiento? Ujú. Cuando hay serodiscordancia serológica, sí se recomienda que digamos, la contraparte negativa se haga controles idealmente cada 3 meses, una prueba de ELISA, o si no se pudiera cada 6 meses, pero es principal que la pareja positiva sí siga en terapia o inicie terapia o se mantenga en la terapia antirretroviral, ¿no? Y que se mantenga indetectable. Porque supongamos que tienen un contacto sexual y al no estar indetectable podía así transmitir a su contraparte, ¿no? Si esto ocurre, pues se requiere tomar una medida inmediata, ¿no? Lo que es la profilaxis antirretroviral no ocupacional. Pero si esto se logra, pues no debería pasar a mayores y el seguimiento sería básicamente con pruebas cada 3 o 6 meses y ante la negatividad, pues mantener sus estilos de vida tal cual, ¿no? Existen otras estrategias como son la denominada PrEP, ¿no? Otros hablan del PEP, que también ya se está dando en unos establecimientos, sobre todo en poblaciones de riesgo. Muchísimas gracias, doctor, por la disposición que ha tenido, el tiempo que nos ha dado esta tarde y también el tiempo que nos ha brindado en contestar tantas preguntas que el público ha tenido respecto al tema que hemos presentado. Doctor, ya finalizando, por favor, unas palabras finales eh, sobre el tema que nos ha brindado, por favor. Sí, venga, agradecerles a todos sus preguntas, han sido muy interesantes y pues la idea es que podamos otorgar a la población las mejores herramientas para un diagnóstico oportuno, sin no olvidar que son pruebas complementarias, las tamizajes como las pruebas confirmatorias, y buscando siempre de que la gente tenga libertad de acceso, ¿no? A veces dándole la confianza de vida hace que más gente llegue y se diagnostiquen oportunamente, accedan al tratamiento y tengamos menos mortalidad asociada, ¿no? Espero que esta charla haya servido a ustedes para estos escenarios. Reiteramos el agradecimiento, doctor, a su presentación esta tarde. Es un reflejo de los mensajes que van llegando al chat donde califican de excelente y agradecen su presentación, doctor. Muchísimas gracias, de verdad. Hemos tenido una muy buena cantidad de público que nos está escuchando a través de nuestro sala Zoom. Y también en YouTube, a los participantes en YouTube queremos anunciarles que ha habido un problema técnico de visualización que no ha permitido que se muestre en las presentaciones o la presentación tal cual se ha proyectado en Zoom. Vamos a volver a subir este video en diferido para que puedan también revisarlo posteriormente. Bien, muchas gracias también a ustedes por estar allí. Más de 93 visualizaciones hasta el momento. Muy agradecidos. Muy bien, vamos ahora sí despidiéndonos. Doctor, nuevamente agradeciendo su participación y esperando volver a contar con su atención en una próxima oportunidad. Un tema tan interesante, creo que merece que hagamos una segunda parte de pronto. Muy bien, gracias a todos por su atención. Los invitamos a que continúen con nosotros en nuestra programación. Mañana tenemos una nueva sesión. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Hasta luego.